Le doy la bienvenida en el estudio al licenciado Javier Coello Trejo, el fiscal de Hierro. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Bien, Guillermo, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, al contrario. Esta semana, el caso que llevas ya con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tomó otra ruta al presentar denuncias contra funcionarios que aparentemente, según establecen ustedes, presentaron pues documentos que no corresponden a la realidad, es decir, documentos falsos. ¿Cuál es la situación en el momento actual, en este caso, de Francisco García Cabeza de Vaca, a quien ahora tú representas legalmente? Sí, mira, Guillermo, a mí el exgobernador me pidió que analizáramos todo el expediente y todas las denuncias, porque él siente, y así es, y lo probaremos en su momento, que todo lo que le pasó es una conspiración porque querían apoderarse de Tamaulipas. ¿Qué sucedió? Primero, aparece un senador suplente, que es el suplente del señor Monreal, aparece y presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en donde hace pedazos a Cabeza de Vaca, al gobernador. Esa denuncia, él la cacarea, incluso va a varios noticieros, es entrevistado por reporteros y dice, son las pruebas, etc. A eso se monta Santiago Nieto, cuando era el encargado de la UIF, y presenta una serie, 3 denuncias. Todo esto es en junio del 2020. Piden el desafuero del gobernador, presentan ante la Cámara de Diputados, ante la Comisión Instructora, una serie de datos totalmente falsos. Obviamente, la Cámara de Diputados autoriza el desafuero única y exclusivamente por el delito de defraudación fiscal. Obviamente, los diputados pues tratan de que se cumpla, pero la ley es la ley. La Constitución es muy clara, ¿no? ¿Sí? Precisamente el presidente Lamadrid, en su época, puso esa reforma en la Constitución para no dejar en manos del Ejecutivo Federal o del Gobierno Federal destrozar a un gobernador, a un magistrado, etcétera, ¿no? Entonces el Congreso local dijo, no pasa. En el ínter, mientras la Suprema Corte resolvía, ¿qué pasa? Solicitan la orden de aprehensión. Pero no la solicitan nada más por defraudación fiscal, que es lo que había autorizado supuestamente el Congreso. La solicitan por lavado de dinero y por delincuencia organizada. ¿Qué pasa? Cabeza de Vaca, con sus abogados, ha ganado todos los amparos, ¿sí? Él, en su condición de exgobernador, es inocente de los hechos que se le imputan. Entonces hemos estado analizando las cosas y en una investigación no hay coincidencias. Aquí lo que nosotros hemos logrado, y tenemos las pruebas y las vamos a presentar, Guillermo, es que aquí fue una conspiración de Estado para sacar a Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, como gobernador y entregárselo ¿a quién? A lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué pasa? ¿Quiénes intervienen? Interviene Santiago Nieto, ¿sí? Tenemos pruebas de que Santiago Nieto le dice a otro abogado por chat, ¿sí?, que él cumplió instrucciones. ¿Quién aparece? Alejandro Rojas Díaz Durán, que ya declaró en la carpeta de investigación de que a él no le consta nada, que lo que él hizo fue bajar de periódicos. Publicaciones periodísticas. Así es. Entonces,
Luego, ¿quién aparece? Américo Villarreal. Entonces, el actual gobernador. Así es una conspiración para quitar a Cabeza de Vaca desde antes de que se cumpliera su mandato. ¿Cuál es el delito de Cabeza de Vaca? El único delito de Cabeza de Vaca es haberse enfrentado al Poder Federal. ¿Por qué? Porque él tenía un mandato constitucional. Entonces, él es inocente. Ahora, hay que acreditarle, y debemos hacerlo, Guillermo. Debemos decirle a la sociedad mexicana, a los mexicanos, qué es lo que este régimen ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Sí? Yo no sé si el señor presidente está enterado. No lo creo. ¿Sí? Pero lo que han hecho es criminal. Es una conspiración de Estado. Hablan ustedes de imputaciones falsas en contra del exgobernador de Tamaulipas cuando todavía era gobernador. Así es, a ver. De funcionarios contra los cuales han presentado denuncias y ya has referido sus nombres. Sí, señor. Se presentó la denuncia contra Santiago Nieto, contra ministerios públicos federales que se prestaron a la jugada, ¿sí? Y obviamente, cuando esto termine, pues el señor Alejandro Rojas Díaz Durán tendrá que responder. A ver, ¿por qué Santiago Nieto no ha querido comparecer a la carpeta? Él presentó las denuncias, tiene que ratificarlas. ¿Por qué no ha querido? No, primero que no. Después que ya tenía, que estaba encargado de... Y aparece, fíjate bien, aparece como asesor de Américo Villarreal. Entonces, si tú vas cerrando, acuérdate una cosa, Guillermo, las investigaciones son, agarras los hechos y los avientas a un pizarrón. Obviamente no hay nada, pero si tú vas adminiculando esas cosas, ¿sí? Si vas armando el rompecabezas. Claro, qué es lo que estamos haciendo y que vamos a aprobar públicamente. O sea, Cabeza de Vaca, el señor exgobernador, es un perseguido político. Fíjate, tiene varias consecuencias. Es perseguido político. Le quieren destrozar su carrera como político. ¿Por qué? Porque es un hombre que se enfrenta a la realidad. Hoy salió con un mensaje muy aguerrido a través de redes sociales. ¿Están ustedes hablando, Javier Cuello Trejo, de violaciones al debido proceso? Totales. Motivo por el cual el juez obsequió un amparo contra la orden de detención por estos delitos que tú referías, que no estaban planteados originalmente, que son lavado de dinero y delincuencia organizada. Lo plantearon, fíjate bien, lo plantearon en la primera orden de aprehensión que solicitan. ¿Qué pasa? Cuando la Suprema Corte confirma que el señor tiene fuero, el juez, el Ministerio Público y el juez no cancelan la orden. Se dice, cancélala porque el señor tiene fuero. ¿Sí? Cometiste un delito, señor juez, y tú, Ministerio Público. ¿Cómo solicitas una orden de aprehensión cuando el señor tiene fuero constitucional? Te lo dijo el Congreso, solamente por defraudación fiscal. Entonces, y luego le agregaron los otros delitos. Así es. Pero meternos a que si el departamento, que si se compró, que eso está aprobado y está aprobado en el expediente, por eso el juez de distrito va desmenuzando la acusación. No tienes idea de lo bien dictada que está el amparo. No es definitivo. No, da una suspensión, le concede el amparo para el efecto de que el juez de control dicte una nueva resolución con base en la línea que le da el juez de distrito. Claro, la fiscalía está recurriendo esto, ¿no? Está bien, pero vamos a acreditar que todo esto fue para apoderarse del estado de Tamaulipas antes de que Cabeza de Vaca terminara su mandato. Javier Cuello Trejo ha sido nombrado por muchos años el fiscal de hierro, te correspondió combatir al crimen organizado, fuiste fiscal antidrogas de México, y esto me lleva a preguntarte sobre Tamaulipas. Estamos hablando de este estado, han ocurrido muchas cosas en Nuevo Laredo, en Matamoros, y esto ha detonado
un conflicto con Estados Unidos que ha escalado hasta niveles que no veíamos desde el asesinato de Kiki Camarena. De Kiki Camarena, hace muchos años. Tú atestiguaste todo aquello. Te quiero preguntar, aprovechando tu presencia en el estudio, ¿qué te hace pensar todo lo que está pasando en Tamaulipas, lo que está sucediendo en el combate contra el narcotráfico, este desbordamiento que hay de parte de las organizaciones criminales que ya gobiernan una parte muy relevante del país? Han crecido territorialmente, en muchos lugares ya no hay Estado, el Estado son ellos. Y por eso te lo planteo de manera global a propósito de la explosión de este problema en Tamaulipas, esperando un comentario general de cómo ves la situación en México. A ver, Guillermo, la veo sumamente grave. No hay Estado de Derecho, Guillermo. Los criminales se han apoderado, ¿sí?, de la sociedad. Fíjate, Guillermo, esto no lo inventé yo. Sociedad, que la autoridad, dentro de la sociedad, espacios que deja la autoridad, los ocupa la delincuencia. ¿Qué ha pasado? El Estado, en lugar de combatir el narcotráfico, combatir a los criminales, ¿sí?, simple y sencillamente no se mete. O sea, da pena ajena cuando un comandante de la policía te dice, oiga, señor, pues es que no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Pues no puedo hacer nada. Ahora, otro grave error, ¿sí? El ejército no debe investigar. No contaminaron al ejército. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que se necesita, Guillermo? Aplicar la ley. Aplicar la ley tan fría como es. ¿Sí? Es gravísimo, es muy grave. ¿Sí? Vimos lo que pasó con García Luna. A García Luna no juzgaron a García Luna, juzgaron a México. ¿Sí? ¿A dónde están las miles de pruebas, etcétera? ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo. Hay narcos mexicanos y les hemos permitido crecer. Les hemos dado impunidad, ¿sí? Pero alguien se ha preguntado, llega la droga, el fentanilo, la cocaína, porque ahorita el rollo es el fentanilo, pero cocaína sigue pasando. ¿Qué se pinta de invisible cuando entra a Estados Unidos? Ese es el tema también. Pues sí. Si se pinta, ¿cómo llega a los grandes centros distribuidores? ¿Y quién la distribuye? Ellos son, con todo respeto, ¿no?, a los americanos, son impolutos, ¿sí? Entonces, ok, es injusto. Si la droga se borra y se santifica al entrar a Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, eso pareciera que plantean. A ver, yo con todo respeto se lo dije en aquella época al procurador de los Estados Unidos. Cuando me preguntó, oiga, licenciado, le dije, pues a ver si desinfla usted a su aéreo de Camarena, ¿no? Aquí están las pruebas, señor. Ustedes también tienen corrupción, aquí están las pruebas, señor. ¿Sí? Y le bajaron. Entonces, ¿qué inventaron? Los derechos humanos. Si tú analizas el problema de los derechos humanos, yo no estoy reñido con los derechos humanos. Pero a ver, ¿tienen derechos humanos estos que ametrallan y que matan y que cortan cabezas y cuelgan en los puentes? ¿Tienen derechos humanos? No, tienen derecho a una defensa. Pero derechos humanos los tuyos, los de tus hijos, los míos, ¿sí?, los de muchos de la sociedad mexicana. Lo que tienen desafortunadamente es impunidad. Total. Y mientras hay impunidad no hay corrección No hay nada. del delito. Entonces yo creo, con todo respeto, y se lo digo aquí en público, yo creo que el señor presidente está en momentos de pegar un manotazo, Guillermo, y poner orden. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Aplicar la ley. Devolverle a la institución del ministerio. Un presidente que dice que no me vengan con que la ley es la ley. ¿Aplicar la ley? Pues, pero, a ver, porque tenemos una fiscalía autónoma, ¿no? Bueno, eso supone ser. Sí. De un fiscal desaparecido, por cierto. El Ministerio Público Federal o el Ministerio Público es el que tiene que investigar, no el Ejército.
¿Qué pasó con el presidente Calderón? En lugar de darle al Ministerio Público la fuerza para hacer las investigaciones, se la dio a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Sacó al ejército a las calles. Y con todo respeto, yo respeto mucho al ejército, ¿sí? No es su tarea. No es su tarea. Y ejército que sale a las calles No vuelve a los cuarteles. no vuelve a los cuarteles. Lo has dicho siempre. ¿Yo qué haría? Aplicaría la ley con la fuerza que sea. Porque o paramos esto con los costos que sean, Guillermo, ¿sí? En toda guerra, porque esta es una guerra, hay daños colaterales. ¿Hasta dónde van a apretar desde el gobierno de los Estados Unidos? A ver, Bueno, lo pongo en contexto. El Congreso dice hay que declarar a los cárteles organizaciones terroristas, los republicanos en el sí, Congreso. claro. La Casa Blanca no coincide, dice se nos va a resquebrajar la relación con México si hacemos eso. Y vienen altos funcionarios de Estados Unidos a hablar con Ebrard, con López Obrador, con la Secretaria de Seguridad. Y dicen que van a entrar en una nueva fase para combatir al fentanilo. Bueno, eso es lo que se dice públicamente. Tú has estado en las entrañas de lo que sucede. ¿Qué se supone que puede suceder? Pues espero que realmente se cumpla lo que se ofrece. ¿Qué hay que hacer? Combatirlos, meterlos a la cárcel. Eso es lo que hay que hacer. No es posible, fíjate bien, nadie ha medido lo del Culiacanazo, ¿eh? No es posible que porque detienen a un muchacho que es traficante, ¿sí? De repente salen los paramilitares. Un ejército. ¿Y qué hizo el ejército? Que contiene al ejército formal y lo obliga a liberar al detenido. ¿Y qué hizo el ejército? Se contuvo. Era el momento de decir, va a costar vida, sí, pero de una vez los acabemos. Con todo respeto, a lo mejor yo estoy mal, ¿sí? Pero en nuestras épocas, Guillermo, se aplicaba la ley. Y no había de que si te arreglo, no me arreglo. Tú eres ratero, tú eres bandido, yo soy la ley. Si te agarro, te tuerzo. No hay estrategia de seguridad. No. Perdóname, Ni pero siquiera se puede hablar de cambiar la estrategia de seguridad. No, ¿cuál? Lo de abrazos no balazos es una vacilada, Sí, ya claro. el presidente ni habla de eso. Pero no existe una estrategia de seguridad y por eso está rebasado el gobierno. No existe. Vivimos, me duele decirlo, pero vivimos en un narcoestado. Hay territorios enteros dominados por las organizaciones criminales Y que aguas. imponen alcaldes, gobernadores, legisladores, deciden en las elecciones, manipulan. Es una situación gravísimo, gravísima. A ver, ¿cuántos años nos quedan de vida? A mí pocos, porque tengo 74. Pues no sabemos cuántos, ojalá sean muchos. Sí, ojalá Dios quiera. Pero en nuestros hijos y en nuestros nietos, ¿qué sociedad le estamos dejando? Es el momento. No podemos permitir que los americanos vengan y nos digan qué hacer. O que traigan a sus fuerzas. No, pues es una violación terrible de la soberanía. Que no lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿por qué? Porque ahorita están en problemas electorales ellos, ¿sí? El presidente Biden no es lo que creen que es. No es un viejito. Es un hombre con una gran experiencia, ¿no? Entonces, pero sí es preocupante. Te digo, mi hermano querido, es muy preocupante. Debemos preocuparnos. Pero aquí quien debe gritar es la sociedad civil. ¿Por qué? Porque los partidos pues están peleando, hombre. Son disputas electorales. Así es. Tenemos que, la sociedad civil, levantar la voz. Ya basta. Los que nos manifestamos. Así es. Hay que levantar la voz. Hay que levantar y fuerte. Licenciado.